Existen ciertas matrices que más adelante las definimos, que adquieren lo que se llama la condición de estado estacionario. ¿Qué es la condición de estado estacionario? Miren, ahí está definido. Es la condición en la que la probabilidad de encontrarse en cualquier estado no varía de un periodo a otro. O sea, para esas matrices, las probabilidades de encontrarse en los estados se quedan quietas con el tiempo. Miren que es muy distinto decir a que las probabilidades se quedan quietas a que los estados se quedan quietos. Los estados varían, por supuesto, de periodo a periodo. El proceso markoviano hace las transiciones usuales de cualquier estado a cualquier estado, pero las probabilidades sí se quedan quietas. Y esa propiedad de quedarse quietas las probabilidades es lo que se denomina la condición de estado estacionario. Tomemos ahora entonces el ejemplo de la matriz de las cámaras, el ejemplo caso que hemos venido utilizando, que es el de la tienda de cámaras. Para el ejemplo de las cámaras, acuérdense que habíamos calculado P4 y P8, tal como aparecen en la diapositiva. Concentrémonos en P8, ¿cierto?, que es la matriz P, la de transición de un paso elevado a la potencia 8, y que contiene las probabilidades de pasar de cualquier estado, el que está en la fila, a cualquier estado, el que está en la columna. Pero miren lo tan curioso que le pasa a esta matriz. Miren que todas las probabilidades de la primera columna son iguales, son 0.286. Todas las probabilidades de la segunda columna son iguales, 0.285. Todas las probabilidades de la tercera columna son iguales, 0.264, y todas las probabilidades de la cuarta columna son iguales, 0.166. O sea que la probabilidad de encontrarse en un estado después de 8 semanas, porque acuérdense que P8 es la probabilidad de pasar de cualquier estado a cualquier estado en 8 semanas, parece ser independiente del inventario inicial. Vamos a ver eso entonces con más detalle. Eso que le pasó a la matriz del ejemplo de las cámaras no es casualidad. Eso de que todos los elementos de cada columna eran iguales entre sí se deben a un teorema matemático que lo cumplen ciertas matrices. Concentrémonos ahora en ese teorema. No lo vamos a demostrar, pero tratemos de entenderlo. El teorema dice, para ciertas cadenas de Markov tienen que ser irreducibles ergódicas. No vimos que son matrices irreducibles ergódicas, son dos conceptos, pues el uno, irreducible, habría que entrar a definir lo que es una clase, y para ergódicas son tres propiedades. Una matriz se dice que es ergódica cuando sus estados son ergódicos, o sea que son positivos recurrentes a periódicos, cumplen tres condiciones que tampoco vimos. Entonces no nos preocupemos mucho por el concepto de irreducibles ergódicas, sino que yo les digo, donde se aplica este teorema, lo vamos a aplicar a matrices irreducibles ergódicas. Un caso muy fácil de ver cuando una matriz es irreducible ergódica es que todos los elementos, que todas las probabilidades de la matriz sean distintas de cero, pero eso no es necesario. Esa es una condición suficiente, pero también hay otras matrices que tienen ceros y que son irreducibles ergódicas. Entonces ahora sí concentrémonos en el teorema. El teorema dice que para esas matrices el límite de P sub i j super n cuando n tiende a infinito existe, es independiente de i, y fuera de eso es estrictamente mayor que cero. Entonces el teorema, a la hora de la verdad, consiste de tres teoremas. El primer teorema es que ese límite existe. Los teoremas de existencia son complicados de demostrar muchas veces en matemáticas. El segundo teorema dice que ese límite no solo existe, sino que es independiente de i, o sea, es independiente de la fila, ¿cierto? Acuérdense que en P sub i j i es la fila y j es la columna. Y el tercer teorema dice que ese límite existe, es independiente de i y es estrictamente mayor que cero, nunca puede ser cero.
Entonces, entendido ese teorema, vamos ahora a tratar de aplicarlo a algunos ejemplos. Recordemos el teorema de la probabilidad no condicional, probabilidad incondicional, que ya lo habíamos visto y que decía que si yo cojo el vector de probabilidades no condicionales en el periodo cero, ¿cierto? O sea, un vector que tiene las probabilidades de todos los estados, es un vector que tiene tantos elementos como estados tiene el proceso markoviano, y lo multiplico por la matriz P super n, que entre otras cosas ya es P a la n, porque ese es el teorema de Chapman-Kolmogorov. Eso me da el vector de probabilidades no condicionales en el periodo n. Ahora, eso es válido para cualquier n. Tomémoslo para n igual 1. Entonces miren que se vuelve. El vector que tiene las probabilidades de el periodo 1 es igual al vector que tiene las probabilidades no condicionales, ambas no condicionales. Ambos vectores son no condicionales, el q sub x1 y el q sub x0. Si yo multiplico el q sub x0, las probabilidades no condicionales del periodo 0 por la matriz P elevado a la 1, o sea, la matriz P, me da el vector de probabilidades no condicionales del periodo 1. Pero por el teorema anterior, el que acabamos de ver en la diapositiva anterior, de ese límite, esas probabilidades se quedan quietas en el tiempo. Entonces se vuelven la misma. Entonces q sub x1 se vuelve igual a q sub x0. Para no escribir eso tan largo, llamémoslo pi. Tanto q sub x1 como q sub x0 toman el mismo valor, el mismo vector de probabilidades. Todos los elementos son iguales. Y ese vector llamémoslo pi. Entonces la ecuación q sub x1 igual a q sub x0 por p se vuelve pi igual a pi por p. Y ahí, con ese, eso es un sistema de ecuaciones, porque eso es un vector y P es una matriz. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, donde pi son las incógnitas, yo quiero encontrar los pis, si es que los hay, que hacen que esas probabilidades se queden quietas en el tiempo, simplemente multiplicando por los coeficientes que están en la matriz P, ¿cierto? Entonces la ecuación pi igual a pi por P me permite encontrar los pis con base en los p's, en los valores, en las probabilidades de la matriz P. Miremos con ejemplos cómo se resuelve este sistema de ecuaciones, porque acuérdense que es un sistema de ecuaciones. Tratemos de resolver ahora el sistema de ecuaciones en forma matricial, pi igual a pi por p. Miren que pi es un vector fila de m más 1 elementos, o sea, tantos elementos como estados tiene el proceso markoviano. Y P es una matriz cuadrada, la matriz de Markov de potencia 1. P es la matriz de potencia 1. Entonces, si desarrollamos eso en forma de elementos, pi igual a pi por P, y lo expresamos, queda en la forma como aparece en la parte de arriba de la diapositiva. Pi sub j igual sumatoria de pi sub i por pi sub ij, variando i de 0 hasta m. Miren que estoy variando es la i. Eso se resume de la siguiente manera. Pi sub 1, por ejemplo, es la sumatoria de todos los pi sub j por la primera columna de la matriz. Pi sub 2 es la suma de todo el vector pi por la segunda columna de la matriz. Y ese es el sistema de m más 1 ecuaciones en m más 1 variables, ¿cierto? Las ecuaciones y las variables correspondientes a cada estado. Entonces yo digo, no, tengo un sistema de m más 1 ecuaciones en m más 1 variables, pues que es relativamente fácil de resolver. Puede que sea un poquito largo si son muchos estados, pero fácil de resolver. Pero resulta que matemáticamente se puede demostrar que en ese sistema de ecuaciones siempre aparece una ecuación redundante. Entonces esa ecuación yo la puedo votar, pero me queda faltando una ecuación, ¿cierto? Me queda faltando una ecuación. Entonces digo yo, entonces no va a poder resolver el sistema de ecuaciones. Pues resulta que voto una, cualquiera. La recomendación es votar una de las difíciles para quedarse con las fáciles y que sea más fácil de resolver el sistema de ecuaciones. Y aparece una ecuación salvadora que me reemplaza la que voté y vuelvo a ajustar las m más 1 ecuaciones en m más 1 variables.
¿Cuál es esa ecuación salvadora? Pues que la sumatoria de los pi sub j da 1, porque como los pi sub j son los estados del proceso markoviano, la sumatoria de las probabilidades de los estados por ser mutuamente excluyentes y exhaustivas da 1. Entonces, yo quedo con el sistema de ecuaciones al que le boto una ecuación, pero le agrego la sumatoria de los pi sub j igual a 1 y ahí resuelvo ese sistema de ecuaciones. Recuerden que el teorema que vimos al principio de este módulo dice que la probabilidad de encontrar el proceso en cualquier estado, por ejemplo J, después de un número grande de transiciones tiende al valor pi sub j. Eso lo que quiere decir es que en la matriz todos los elementos de cada columna son iguales, porque el valor depende de la columna que es J, pero no depende de I. Miren que la I no aparece por ninguna parte. Entonces miren que ahí se ve la matriz con todos esos elementos iguales dentro de cada columna. Para el estado 0, todos los valores de las probabilidades son pi sub 0. Para el estado 1, todos los valores son pi sub 1. Para el estado 2, todos son pi sub 2, puntos suspensivos. Para el estado m, todos son pi sub m. Miren que el teorema habla de que el límite de P sub ij super n cuando n tiende a infinito tiende a ese P sub j teóricamente cuando n tiende a infinito. Sin embargo, la convergencia se da muy rápido. Recuerden el ejemplo de las cámaras que ya en la potencia 8 los elementos dentro de cada columna a nivel de 3 decimales ya eran iguales, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir entonces la estabilidad de esas probabilidades. Acuérdense que lo que se estabiliza son las probabilidades, no los estados. Los estados continúan cambiando, pero con la misma probabilidad después de un número muy grande de pasos. Miren una conclusión a la que se llega del hecho de que todas las columnas de la matriz tengan sus elementos iguales. Vamos a tratar de calcular Q sub xn con la fórmula que habíamos visto para las probabilidades no condicionales. Acuérdense que Q sub xn es igual a Q sub x0 por P a la n. Pero cuando n tiende a infinito, P a la n adquiere la forma que se ve ahí en la diapositiva. O sea, los elementos en cada columna son iguales. Entonces, Q sub xn da lo siguiente. El primer elemento de Q sub xn es, miren que es multiplicar todo el vector Q sub x0 por la primera columna, o sea, por pi sub 0. Yo puedo sacar factor común pi sub 0 porque todos son iguales. Y me queda la sumatoria de las probabilidades de los Q sub x0. Y las probabilidades de los Q sub x0 dan 1, porque son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces el primer elemento de Q sub xn es pi sub 0. El segundo es igual, es la sumatoria de los Q sub x0 del segundo elemento multiplicado por la segunda columna, que toda es pi sub 1, saco factor común y la segunda componente me da pi sub 1. Entonces el vector Q sub xn me da lo que aparece en la diapositiva, pi sub 0, pi sub 1, pi sub m, o sea, los mismos valores que estaban en las columnas de la matriz. Entonces eso lo que quiere decir es que después de un tiempo, teóricamente cuando n tiende a infinito, pero acuérdense que la convergencia se da muy rápido, las probabilidades no condicionales de encontrar el proceso estocástico en cualquier estado son pi sub 0, pi sub 1, puntos suspensivos, pi sub m, o sea, las mismas que aparecían en la matriz, o sea que esas probabilidades se estabilizan. Retomemos algo que ya habíamos visto, y es la forma de resolver ese sistema de ecuaciones pi igual a pi por p. El sistema pi igual a pi por p tiene m más 1 ecuaciones en m más 1 variables. Las variables son pi sub 0 hasta pi sub m, hay m más 1, porque estamos incluyendo el 0.
Y hay una ecuación adicional que la habíamos llamado la ecuación salvadora, que es el hecho de que la suma de los pi sub j da 1 porque son los estados de cualquier proceso markoviano son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces, ya habíamos dicho también de las ecuaciones de arriba, no de que la suma de los pi sub j es 1, se vota una, porque es redundante. Se puede demostrar que una de esas es redundante. La dependencia lineal de esa ecuación redundante se presenta entre las de arriba, no con la de que la suma de los pi sub j igual a 1. Entonces voto una de las de arriba. Yo les dije ya que lo más recomendable es votar una de las difíciles, una de las que tenga pocos ceros y quedarse con las que tenga bastantes ceros para que el sistema se vuelva más fácil de resolver. Y así se resuelve ese sistema de ecuaciones y encontramos los pi sub j.